Ella había salido a tomar algo con unos compañeros de trabajo, lo que al principio me pareció razonable. Pero cuando llamé a casa sobre las 22:30 y aún no había vuelto, me pareció extraño. Además, en el último mes ha habido 3 casos en los que he descolgado el teléfono y la persona que llamaba ha colgado bruscamente. Aunque esto no es motivo grave de preocupación, era inusual, teniendo en cuenta que solo había ocurrido una vez en todo el año anterior. Sí, mis sospechas eran cada vez más fuertes, lo que me impulsó a tomar medidas. Durante las 2 semanas siguientes, Catalina probablemente sintió que vivía con un hombre que no sabía hablar. Me abstuve de conversaciones laicas, ociosas e innecesarias. En lugar de pedirle que me pasara la sal, me levanté y la tomé yo mismo. Cuando me preguntaba por el tiempo, le entregaba una tira de periódico con el tiempo. Si me pedía que le preparara la cena, le contestaba con un simple sí. Cuando se despedía y se iba a trabajar, yo le sonreía y la saludaba. Se convirtió en una especie de juego. Todos los días tenía que decirle unas pocas palabras. Catalina conocía mi rabia y mi dolor, y sabía por qué. Al principio no le importaba, pero con el tiempo empezó a enmendarse. No se disculpó, ya que era algo poco habitual en nuestra familia, pero se volvió notablemente más cariñosa. Los besos matutinos me saludaban en la cama de camino al trabajo. Cuando volvíamos a casa, antes de acostarnos, y a veces entre medias, mientras yo leía el periódico y tomaba un café, ella se inclinaba y me abrazaba mientras veía la televisión. Yo pensaba qué hacer, si hablar o darle una palmadita en el hombro. Esto era insólito porque, a pesar de que mi enfado iba remitiendo poco a poco. Como es imposible permanecer furioso durante varios días seguidos, preferí guardar silencio todo lo posible antes de pronunciar una palabra. Me preguntaba sobre su necesidad y, por regla general, llegaba a la conclusión de que no era necesario. Me concentraba en escuchar, observar y guardarme mis pensamientos. Unos 10 días después de nuestra pelea, Catalina sugirió que entabláramos una relación íntima. No pude averiguar si realmente lo deseaba o si solo era una forma de reconciliarse conmigo. Después de cenar, me contó algunas anécdotas sobre el trabajo y yo apenas hablé durante 6 minutos. De repente, se levantó y me cogió de la mano, instándome a dejar los platos. Sonriendo cariñosamente, me dijo, «Vamos, Esteban, ahora necesito otra cosa». Mientras me llevaba de vuelta al dormitorio, me pregunté si nuestra distancia había aumentado debido a mi silencio o si mi silencio era el resultado de nuestro creciente distanciamiento. Sobra decir que no había dicho una palabra en todo este tiempo, y mientras conectábamos suave, natural e íntimamente. Una sensación de familiaridad se apoderó de nosotros. Yo opté por permanecer completamente callado, lo que parecía poco natural y creaba una sensación de distancia entre nosotros. Dudaba de que Catalina lo quisiera realmente, pero después de nuestra discusión, decidí guardar silencio. Cuando terminamos, me aparté de ella y se acurrucó contra mí, emitiendo un sonido de satisfacción. Nos quedamos tumbados un rato sin decir palabra. No sabía cómo le había afectado esta experiencia, pero a mí me pareció fría y carente de emociones. No sabía si se debía al silencio o a la distancia cada vez mayor que nos separaba. A medida que pasaban los días en los que Catalina permanecía en silencio, crecía en mí la frustración. Una noche, durante la cena, la tensión alcanzó su punto máximo. Catalina me gritó, exigiendo que me comunicara con ella. Estaba desesperada por una conexión, por compartir sentimientos, por tener a su lado a un marido que no fuera un maniquí de grandes almacenes. Me sorprendió su comentario ingenioso y no pude evitar reírme. Sin embargo, recordé que la semana anterior se había quejado de que hablaba demasiado. Intenté explicarle que estaba tratando de entender la situación y encontrar un equilibrio. Catalina, visiblemente enfadada, me reprochó que mi comportamiento de silencio y aislamiento había traspasado todos los límites. La observé un rato antes de contestar, intentando no provocarla y, al mismo tiempo, sinceramente confundido. No entendía qué esperaba de mí. Al principio hablaba demasiado y ahora, al parecer, hablaba demasiado poco. Me resultaba imposible saber qué era lo correcto. Con evidente enfado, me pidió que dejara de comportarme así y que volviera a ser la persona con la que se había casado. Me disculpé, reconociendo que no era muy hablador, lo que la enfureció aún más. Impulsivamente, le lancé esas palabras de vuelta, pero luego hice una pausa para reflexionar. Finalmente, le dije que sus palabras me habían hecho pensar si estaba hablando demasiado sin considerar si realmente tenía algo que decir.
Me lo pensé un momento y luego le sonreí. Por extraño que pareciera, toda la situación había sido informativa para ambos. Ella me devolvió una cálida sonrisa, y parecía que su enfado se había disipado. Por un breve instante, sentí una conexión entre nosotros que había desaparecido en los últimos meses. Quería discutir el tema de tener acción con Catalina, no para empezar una discusión, sino para entender sinceramente su punto de vista. En lugar de responder a mi pregunta, Catalina se levantó bruscamente de la mesa, dejándome perplejo. Durante toda la velada me trató con indiferencia, lo que me pareció injusto dados mis sinceros intentos de comprender sus emociones. A pesar del desagradable final de nuestra conversación, a la mañana siguiente me desperté con un rayo de esperanza. Catalina parecía haber dejado atrás su hostilidad inicial. Expresó su deseo de que hablara con ella y pensé que quizá nuestra relación volvería a ser más afectuosa y normal. Sin embargo, resultó que Catalina estaba centrada principalmente en poner fin a nuestra conversación, no en continuarla. La mirada fría y los comentarios cortantes que hizo durante el desayuno indicaban que el ambiente gélido que había entre nosotros, al menos desde su punto de vista, no se había descongelado. En consecuencia, durante los días siguientes seguimos comunicándonos mínimamente, reduciéndonos a los temas principales. Esto me pareció un tanto irónico, ya que ahora ella se había vuelto silenciosa, bien como castigo deliberado o simplemente debido a un fuerte enfado hacia mí. Pero al cabo de unos días, el comportamiento de Catalina cambió radicalmente. Cuando llegó a casa del trabajo, parecía visiblemente disgustada e inmediatamente se fue a la ducha. Durante la cena, sus pensamientos parecían estar ocupados en otras cosas. Hablaba muy poco y a menudo perdía el hilo de la conversación. Se notaba que ya no se trataba de una llamada silenciosa causada por la ira. Estaba claramente preocupada por algo. A pesar de mis repetidas preguntas sobre su bienestar, solo mencionó casualmente problemas relacionados con el trabajo. Sin embargo, no pude evitar notar la tensión oculta en su comportamiento. Evitaba mirarme a los ojos y me preguntaba qué le preocupaba. A pesar de mi confusión, decidí que era mejor esperar y ver cómo evolucionaba la situación. Al día siguiente me llamaron del trabajo y me pidieron que fuera al despacho de Ernie Matisalos. Durante mi pausa para comer, me entregó un sobre y empezó a contarme sus resultados. Desafortunadamente, Esteban, esto confirma tus sospechas. Ni siquiera lo ocultan. Ella va a verlo en coche por la tarde. Y yo personalmente la he visto en repetidas ocasiones hacerlo mientras aparcaba su coche en el parking. Vive en un apartamento en el segundo piso. Hay una colina detrás del apartamento y fotografiarlo con un teleobjetivo no fue difícil. Tras expresarle mi gratitud, extendí un cheque, le estreché la mano y me fui. He sido un empleado fiable durante toda mi carrera. Pero aquel día no volví al trabajo. Dejé un mensaje diciendo que tenía gripe y me fui a casa. Miré las fotos y las volví a meter con cuidado en el sobre. El único elemento inesperado fue la persona implicada en el tiroteo. Aunque Aaron no había sido elegido padrino, fue uno de mis padrinos de boda con Catalina. Siempre la había encontrado extremadamente atractiva. A menudo lo mencionaba cuando nos conocíamos. Pero nunca lo consideré una amenaza, ni entonces ni ahora. Siempre ha mostrado un gran interés por las mujeres y no recuerdo un caso en el que no estuviera acompañado por una chica. Como suele decirse, era feliz con lo que tenía. Sabía que las lágrimas llegarían más tarde. Pero en aquel momento sentí un frío vacío, que me recordó la última intimidad entre Catalina y yo. Quizá ahora entendía por qué. Quizá también entendía por qué ella había decidido de repente que yo hablaba demasiado en la cama. A medida que pasaban los días en los que Catalina permanecía en silencio, crecía en mí la frustración. Me senté junto a la ventana durante largo rato, pensando profundamente en todo. Perdido en mis pensamientos, saqué las fotos y volví a mirarlas. Su aspecto seguía siendo el mismo que cuando las escondí. Cuando Catalina llegó a casa, me vio sentado en el sofá sin ninguna actividad. Me preguntó si todo iba bien, pero permanecí en silencio, solo mirándola sin emociones. No estaba especialmente enfadado, solo confundido y tratando de entender lo que estaba pasando. Catalina, notando mi falta de tranquilidad, comenzó a preocuparse y a comprender que algo andaba mal. Me preguntó si me había pasado algo ese día, pero su tono tenía una nota de desprecio. Finalmente, la enfrenté con la pregunta que me carcomía: ¿cuánto tiempo llevaba saliendo con él? Su sorpresa fue evidente, se apartó instintivamente y se sentó en la silla de enfrente, negando cualquier infidelidad.
Su rostro se volvió ceniciento y no sabía qué hacer con sus manos. Permanecí en silencio, observando cómo intentaba descifrar mis intenciones, pero finalmente se dio por vencida. Catalina intentó defenderse, pero su voz temblaba y sus manos estaban entrelazadas con fuerza en su regazo. Le tendí el sobre con las fotos, obligándola a detenerse y mirarme. Saqué una foto y se la entregué, mostrando a Catalina tumbada en la cama de Adams. Miró la foto brevemente antes de soltar un suspiro y retroceder como si hubiera visto una serpiente venenosa. Aterrorizada, se hundió en su asiento, incapaz de mirarme a los ojos. Tartamudeó, intentando explicar lo inexplicable, pero sus palabras quedaron inconclusas. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos, suplicando en silencio que la comprendiera. No podía soportar más el silencio y le dije que iba a poner fin a nuestra relación. Me dirigí al dormitorio a recoger mis cosas, pero Catalina, en una súplica desesperada, me pidió que esperara. Decidí volver a mi asiento y esperar a que me explicara. Con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. Catalina me dijo que Adam le había contado que yo también estaba implicado en algo turbio, y que en ese momento, furiosa conmigo, decidió creerle. Me contó cómo se encontraron inesperadamente en el supermercado y cómo él se mostró encantador y simpático, a veces incluso coqueteando. Durante su encuentro, mencionó que yo estaba de viaje de negocios, y Adam la sorprendió viniendo a casa con una pizza y una botella de vino. Le ofreció compañía durante mi ausencia, y la velada comenzó de forma relajada y amistosa. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Adam cambió. Le dijo a Catalina que yo la estaba engañando y relató detalles inventados sobre mi supuesta relación con otra mujer. Por obvias razones, esto hizo llorar a Catalina, y Adam la consoló, abrazándola y diciéndole palabras de consuelo. Expresó su incredulidad de que cualquier hombre pudiera traicionar a una mujer tan bella como ella y prometió hacer todo lo posible por consolarla. Pasó algún tiempo y, antes de que se diera cuenta, estaban en la misma cama. Al día siguiente, Catalina descubrió que todo era mentira. Todo era una invención de Adam para manipularla. Sentí una oleada de rabia hacia Adam, de quien era amigo desde hacía 15 años. Permanecí en silencio mientras Catalina lloraba desconsoladamente. Al cabo de unos minutos, decidí actuar. Recogí su móvil y desconecté los teléfonos fijos, metiéndolos en mi bolso. Me dirigí a la puerta, diciéndole que no hablara con nadie y que me esperara. Durante el trayecto en coche hasta la casa de Adam, intenté regular mi respiración y mantener la calma. Cuando llegué, su sorpresa y preocupación eran evidentes, pero rápidamente fingí una actitud amistosa. Nos instalamos en su salón y comenzamos una conversación desenfadada. Con el tiempo, la conversación derivó hacia temas más íntimos y le pregunté cautelosamente por sus aventuras amorosas. Adam, confiado, me contó detalles de su relación sentimental con una chica del trabajo. Aproveché la oportunidad para mencionar casualmente una historia de mi época universitaria, lo que lo hizo sentirse cómodo y seguir hablando. Finalmente, confronté a Adam sobre su relación secreta con Catalina. Al principio, se mostró nervioso, pero mi insistencia le hizo darse cuenta de la gravedad de la situación. Adam confirmó mi sospecha, revelando que siempre se había sentido atraído por Catalina y llevaba meses coqueteando con ella. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también una extraña sensación de alivio al saber la verdad. Durante el periodo en que no tenía novia, Adam se cruzó accidentalmente con Catalina en un supermercado. Aprovechando la oportunidad, pensó que podría atraerla a una relación romántica. Sin embargo, al darse cuenta de que ella nunca traicionaría mi confianza, empezó a inventarse historias sobre mi supuesta traición. Esto alimentó la ira y la autocompasión de Catalina, lo que le permitió atraerla fácilmente a la cama. Después de este incidente, se vieron unas 5 veces más, todas en el apartamento de Adam. La primera vez que estuvieron juntos, ella estaba profundamente disgustada por lo que creyó que era mi aventura y acabó llorando. Pero los encuentros posteriores fueron, según él, absolutamente increíbles. Mientras Adam relataba esto, noté cómo su entusiasmo por sus propios actos era evidente. Aunque yo intentaba mantenerme tranquilo, la situación me llenaba de una mezcla de rabia y decepción. Decidí cortar la conversación y poner fin a nuestra interacción de una vez por todas. Aunque podría haberle sonsacado más información, sentí un vacío por dentro. Le advertí que pensara en las consecuencias de sus actos y le sugerí que acordáramos no involucrar a las autoridades. Él asintió, con una mezcla de humillación y rabia reprimida en sus ojos.
Antes de irme, le dejé claro que pronto podría liberarse de las ataduras que le había impuesto. Cuando regresé a casa, encontré a Catalina en el sofá, envuelta en un albornoz y con el pelo mojado tras una ducha reciente. El miedo y el descontento se dibujaban en su rostro. Después de restaurar el teléfono, me acomodé en la silla frente a ella. Nuestras miradas se cruzaron, pero el silencio nos envolvió. Finalmente, ella rompió el silencio con una pregunta acusadora sobre lo que había hecho. Le respondí con calma, explicando que Adam y yo habíamos tenido una conversación educada y que él no volvería a molestarnos. Catalina, visiblemente afectada, murmuró que casi deseaba que hubiera recurrido a la violencia contra Adam, pero comprendía que no merecía la pena que yo sufriera las consecuencias. Me pidió que olvidáramos todo el incidente, admitiendo que se sentía estúpida por haber sido engañada. Me confesó que todavía me amaba y me pidió que encontrara la fuerza para perdonarla. La miré largo rato, dándome cuenta de que nuestra falta de comunicación se había convertido en un patrón destructivo. No sabía si podía perdonarla y, mientras ella lloraba, yo me sentía cada vez más distante. A la mañana siguiente, Catalina entró en la cocina y se sorprendió al ver el desayuno y el café sobre la mesa. Sin embargo, su alegría se desvaneció al ver dos grandes maletas junto a la puerta. Me preguntó si me iba, con lágrimas en los ojos. Aunque una parte de mí quería marcharme en silencio, no me atrevía a hacerlo. Le ofrecí una taza de café y la convencí para que se sentara frente a mí. Le confesé que nuestra relación había llegado a su fin. Aunque al principio éramos maravillosos juntos, nuestro amor se había debilitado con el tiempo. Las peleas se habían hecho frecuentes y los momentos de calidez y afecto cada vez más raros. Su relación con Adam no era la única razón de mi decisión, pero había sido la gota que colmó el vaso. En lugar de acercarse a mí y preguntarme si todo iba bien, Catalina creyó las mentiras de Adam y se involucró físicamente con él. Admitió que le gustaba más cómo él manejaba la situación, lo que me dolió profundamente. La mujer con la que me casé nunca se habría comportado así. Me di cuenta de que estaba casi lista para saltar a la cama de otro, lo que demostraba que nuestro amor se había perdido en algún punto. Mientras Catalina lloraba en silencio, cubriéndose la cara con las manos, le di la oportunidad de hablar, de convencerme de que me equivocaba. Pero no dijo nada. La tristeza y la desesperación llenaban la habitación mientras me dirigía a la puerta. Me despedí de Catalina, cogí mis maletas y me marché, dejando atrás una relación que una vez fue hermosa pero que ahora estaba irremediablemente rota. Nuestro divorcio fue rápido pero muy violento. Catalina lloraba histéricamente en la sala, suplicándome que cambiara de opinión. Me resultaba difícil mirarla en ese estado, pero no podía reanudar nuestra relación. 2 días después de divorciarnos ocurrió lo irreparable. Catalina, en un estado de desesperación, roció el coche de Adam con gasolina y le prendió fuego mientras él estaba dentro. Afortunadamente, Adam consiguió salvarse, pero Catalina fue detenida. Resultó que estaba en estado de shock y le prescribieron tratamiento en una clínica psiquiátrica. Espero que pronto vuelva a la normalidad y pueda seguir viviendo feliz. Siguiente historia. Soy Luciano Rossetti y estoy felizmente casado con Lily desde hace 15 años. Juntos tenemos 2 maravillosas hijas adolescentes que me colman de amor. Como persona, tengo las cualidades de un macho alfa. Aprecio la confianza en mí mismo y no tolero ninguna tontería. Sin embargo, en mi relación con Lily, la trato con la máxima ternura y respeto, considerándola un tesoro inestimable en mi vida. La animo y apoyo en sus aspiraciones, pero hay ciertas limitaciones que considero necesarias. Mi alta e impresionante estatura de 1,80 metros es un don genético que me ha transmitido mi padre. Con un físico impresionante de 265 libras de puro músculo, soy un gigante amable si no se me provoca. Lily ha visto esta faceta mía en varias ocasiones, cuando nos hemos encontrado con individuos amenazantes durante nuestros paseos. Lily es una belleza encantadora, con su grácil figura, piernas largas y atractivas, cintura delgada y rostro simpático. No es de extrañar que los